Me sorprendió mucho ver a personas utilizando drogas en plena calle, no dentro de las instalaciones, sino fuera de ellas, a plena luz del día, en un día de semana cualquiera. ¿Qué pasó, amigos? Bienvenidos al canal, yo soy Johnny Costa y en esta ocasión nos vamos de paseo a un lugar muy hermoso. Nos vamos a estar caminando por el barrio más peligroso de San Francisco. ¡Qué lindo! San Francisco es la ciudad más costosa en Estados Unidos y una de las más caras en todo el mundo. Combina bellos paisajes con sitios icónicos, increíble infraestructura y un clima excelente. Y seguramente tú en este momento podrías estar pensando que al tratarse de la ciudad más costosa, entonces todos sus habitantes deben ser muy adinerados, ¿verdad? Pero no estarías del todo en lo cierto. Pues la verdad es que en San Francisco también hay muchísimas personas sin hogar y un altísimo índice de drogadicción, cosas de las que te hablaré en este video. Pero bueno, hoy nos metemos de lleno en el barrio más peligroso con cámara en mano. ¿Qué sucederá? Ya lo vamos a descubrir. Acompáñame. Bienvenidos a Tenderloin, el vecindario más peligroso de San Francisco, justo en el centro de la ciudad. Y lo que lo hace el más peligroso es que la mayoría de las personas sin techo habitan estas avenidas. En toda la ciudad hay alrededor de 8.000 personas sin hogar, lo que se traduce a casi 400 de cada 100.000 habitantes, una de las cifras más altas en todo Estados Unidos. A eso hay que sumarle el alto índice de drogas del que te comentaba y el hecho de que la policía aquí es muy pequeña. Para que tengas una mejor idea, hablemos de Nueva York, que tiene 10 veces más habitantes y aún así emplea casi el doble de policías por persona en comparación con San Francisco. Así luce el barrio, a simple vista un vecindario normal, con panaderías, un autobús escolar, restaurantes, hoteles, en fin. Pero en cualquier avenida podrías encontrarte a personas drogándose en la calle. O escenas como esta. It's good for the car. Mira bien tus alrededores. Mientras algunas personas se drogan, otras simplemente se preparan para ir camino al trabajo como cualquier día normal. Todo esto sucede en horas de la mañana de un día de semana cualquiera. Y todos se están drogando así como si nada, ni se esconden ni nada. Ah, qué increíble. Y apenas a unas cuadras de donde se estaban drogando estas personas, nos encontramos con la estación de policía. Y de verdad no los envidio porque deben estar súper ocupados en este vecindario. Te voy a dejar con estas imágenes estilo POV para que sientas que eres tú mismo quien camina por estas calles. Volveré contigo en aproximadamente un minuto, así que siéntete libre de adelantar el video hasta allí si así lo prefieres. Esto es temprano en la mañana y se le reparte comida a las personas.
Se estima que un 18% de las personas sin techo está en esa situación debido a las drogas. Otro 8% es atribuido a personas con problemas mentales. El 63% restante simplemente no tiene para pagar la renta, incluyendo a 11 de ellos, escuchen bien, que afirmaron tener trabajo. Y es que claro, más del 90% de los apartamentos en San Francisco tienen una renta superior a los $2,000, mientras que la media, es decir, un apartamento promedio normalito, aquí cuesta alrededor de $3,200 al mes. De hecho, se recomienda ganar al menos $7,000 mensuales para poder vivir cómodamente en esta ciudad. Y otra cosa que poco se reseña es sobre la epidemia de droga en la que San Francisco está actualmente. Y es que la verdadera pandemia en esta ciudad son las sobredosis. Presta atención a esto. En los últimos 2 años, más de 1,300 personas murieron por sobredosis. Eso es más del doble de las muertes por causa del coronavirus. Ahora el gobierno de San Francisco está haciendo algo que no se había visto antes en esta ciudad, y es que están abriendo instalaciones para que las personas puedan drogarse de manera segura. Ajá, mira, aquí estamos viendo uno justo en el centro de la ciudad. Todo eso que se encuentra tapado allí con una lona negra. Bueno, la idea es que los adictos vengan aquí, se droguen mientras son vigilados, y esto con el fin de prevenir muertes por sobredosis. De hecho, el gobierno de aquí afirma que este lugar ya ha prevenido un promedio de 3 sobredosis semanales. Y según este letrero también se les ofrece comida, bebidas y hasta duchas, todo para ganarse su confianza y entonces poder convencerlos de que se sometan a tratamiento. Por supuesto que es una idea bastante polémica y ya hablaremos de eso, pero me sorprendió mucho ver a personas utilizando drogas en plena calle, no dentro de las instalaciones, sino fuera de ellas, a plena luz del día, en un día de semana cualquiera. Creo que descubrieron nuestra cámara no tan indiscreta. También me llamó la atención ver cómo la policía estaba tan cerca del lugar donde se estaban drogando. Vean, esta es la patrulla y aquí es donde se estaban drogando. No digo que esté bien, no digo que esté mal, sino que me pareció muy curioso. Y no era solo ese, a mis espaldas tenía esta otra patrulla. No sé qué te parezca la idea de estas instalaciones, pero quienes las defienden dicen que la guerra a las drogas no solucionó el problema ni en los 80, ni en los 90, ni en los 2000. Bueno, sino que más bien lo ha hecho peor y que por eso no debe verse como un problema criminal, sino un problema de salud. Quizás esa es la razón por la que la policía no actúa en esta situación. Y obviamente hay quienes no están de acuerdo con esta idea, pues afirman que básicamente el gobierno de San Francisco está promoviendo el uso de drogas abiertamente. Yo no quiero caer en opiniones, así que solo te presento la información y tú puedes dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué te parecen estas medidas? ¿Crees que solucionaría el problema de las drogas o las está promoviendo? ¡Comenta! Sin ánimos de caer en tintes políticos, solo nos queda desear que algunas de estas medidas funcionen, ¿no? Porque al final da mucha lástima ver a tantas personas viviendo en miseria y sobre todo en una ciudad tan bonita y elegante como esta. Bueno, ¿qué te puedo decir? Si es una zona un poco fea, es como el centro de San Francisco en realidad, lo que pasa es que está como descuidado y da un poco de lástima ver a tantas personas en situación de calles todas aglomeradas en el mismo sitio. Sí vimos muchas personas consumiendo drogas y si bien hay una gran cantidad de drogadictos, también hay que decir que muchos de ellos simplemente cayeron en situación de calle y no tienen cómo salir. Ahora, si hablamos de seguridad, no parece ser un sitio muy seguro, pero tampoco es como estar en el medio de la guerra. Sí había muchas señoras mayores, muchas mujeres caminando. Y bueno, supongo que si viven aquí, cada quien se sabe las mañas y los trucos de sus calles, ¿no? No es el sitio más inseguro por el que haya caminado. Si no me conoces, te cuento que nací en Caracas, Venezuela. Lamentablemente, una de las ciudades más peligrosas en todo el mundo actualmente. Y yo creo que eso hace que uno se acostumbre y como que esté más alerta, más pila en todo momento, con un tercer ojo allí viendo por todos lados. Y sé que muchas personas de Latinoamérica se pueden sentir relacionadas con esto. Ahora, si agarras a un blanquito de un pueblito en Suecia donde nunca pase nada y lo lanzas aquí, a lo mejor sí se siente un poquito bastante más amenazado. La conclusión es que si bien San Francisco es muy seguro, hay algunos lugares que debido a la alta cantidad de indigentes y drogadictos pueden llegar a ser peligrosos. La buena noticia es que si alguna vez vienes a esta ciudad, hay tantas cosas bonitas por ver que no tienes por qué venir aquí y jugarte la suerte. Aunque por supuesto deseamos que la ciudad encuentre una manera de ayudar a todas estas personas. Eso es todo por este video, pero en un video futuro te estaré contando el problema de los baños públicos y excremento humano en las calles de San Francisco. Así que si eres nuevo en el canal no olvides de suscribirte y activar la campana para que no te lo pierdas.
Hay sitios hermosos, hay lujos, hay riqueza, pero también hay miseria, drogas, crimen y muerte. Este es el contraste de San Francisco, lo bueno y lo malo de la ciudad más cara de América.